quedado grabado, ¿no es cierto? Fue una cosa tan simbólica que iba a marcar su pontificado, esa primera aproximación a la plaza llena, cuando él, digamos, se inclina hacia el pueblo y le pide que lo bendiga para poder él bendecir a todo el universo, la bendición Urbi et Orbe, ¿no es cierto? Pero primero le pide al pueblo que lo bendiga. Y esta cosa de ser bendecido por el pueblo, y de tener al pueblo como sujeto, como protagonista, lo han marcado en el pontificado de Francisco, a lo interno de la Iglesia, reconociendo aquel principio tan importante del Concilio Vaticano II, que fue el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es decir, esta nueva visión, esta nueva mirada, esta nueva simbología, digamos, de la Iglesia, que era el pueblo de Dios. Y desde el punto de vista de la humanidad toda, allende las fronteras de la Iglesia, ha sido también poner al pueblo como un sujeto histórico importantísimo, ¿no es cierto?, donde todo gira, digamos, alrededor de lo que hace bien o lo que hace mal al pueblo, y no a una clase determinada, y no a un grupo determinado, etcétera. Entonces me parece que, digamos, vale la pena este recuerdo y digamos, y hablar un poquito acerca de lo que nos ha parecido, digamos, ¿no? Estos 4 años, y vamos a aprovechar también la presencia de nuestro invitado, al que quiero que presentes, Ángel. Bueno, sí, tenemos con nosotros a Mario Barbosa, un viejo amigo, actualmente es el vocero, es el jefe de prensa del obispado Merlo Moreno, y también es un hombre muy conocedor de este medio, ¿no es cierto?, de lo que podemos llamar como la comunicación alternativa. Recordábamos hace un rato con Mario que él fue un pionero allá por fines de la década del 80 de la radiofonía versión FM, cuando pusieron en marcha la radio FM Paso del Rey. ¿Por qué no contás un poquito, Mario, en pocas palabras, esa historia? Bueno, en primer lugar, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, también un gusto compartir la audiencia de ustedes. Y una alegría venir a San Miguel, porque antes de contar de Paso del Rey, quiero contar que, los muchos años de mi vida transcurrieron acá en San Miguel. ¿Ah, sí? Yo soy de San Miguel, estudié los últimos años del secundario en el Instituto Alejandro Bunge, de acá. Lo que pasa que hubo una chica, digamos, que me llevó para Moreno. Pues yo estaba acá. O sea, trabajaba acá en el observatorio, acá en los jesuitas. Corazón jesuita. Corazón jesuita. No. Tengo mi corazoncito, ¿no? Así que no es pavada para mí que Francisco sea papa. O sea, a ver, para ponernos en situación histórica. Estudiaste en el primer instituto instituto católico laico, sí, en realidad, sí, que se pone en San Miguel, sí, ¿no? Antes que todas las órdenes religiosas. Me acuerdo de... Fue el primer instituto. González Soler. Con González Soler y Vázquez, ¿no? Sí. Y Vázquez, sí. Así que estudiaste o sea que para mí no es, digamos, cualquier cosa estar en San Miguel, es muy especial. Y más concretamente en Trujuy, la parroquia Trujuy, con mi gran amigo Julio César Merediz. ¿No? Con el cual tengo el orgullo de conocerlo hace más de 50 años. Así que digamos, vamos a empezar por ahí. Mario, ya que estamos, ¿no te tocó alguna vez alguna misa del Papa ahí por la parroquia San José, por atrás del Máximo, algún encuentro? Sí. De Bergoglio. De Bergoglio, exactamente. De Bergoglio, sí. Era muy jovencito Bergoglio cuando fue provincial de los jesuitas. Sí, 38. Por ahí, 37 años, 38. Así que de esa época es mi cercanía con la compañía y más exactamente con Trujuy. Así que, y entonces... porque me gusta la historia. Y en el observatorio, trabajaste en el observatorio. ¿Quién estaba al frente? ¿Mussolini estaba? No.
¿Sabés quién estaba al frente del observatorio en ese momento? Mariano Castex. Ah, Mariano Castex, sí. Claro, Claro. Mariano Castex. Sí, sí, sí. Al año 70. Y 70, 72, Sí, 73. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí en el observatorio conocí una chica, que bueno, me llevó para Moreno. Me llevó para Moreno de año 75 cuando nos casamos. Pero nunca dejé de estar vinculado con San Miguel. Tengo hermanos acá en Muñiz, digamos, por acá. Así que es como mis pagos, digamos. Ujú. Así que, bueno, me fui para Moreno. Y dentro del partido Moreno está la ciudad, ¿no es cierto?, de Paso del Rey. Y sí, efectivamente, fines del 89, principio del 90, pusimos en marcha una radio, FM Paso del Rey, como decías vos, ¿no? Es FM, digamos que era un poco el auge, promediando los 80, de este tipo de emisoras, ¿no? Emisoras populares, emisoras de baja potencia, muy vecinales, digamos. Pero, bueno, sí, no sé, son tantos los temas que no sé por dónde desarrollar. Hoy seguís vinculado a la comunicación, como Sigo. decía Ángel. Sigo, Lo sí. haces además desde tu militancia, junto a militancia, ¿no? Desde la iglesia cristiana, desde el mensaje de Cristo, y además junto a un obispo como Fernando Maletti, que le está poniendo mucho el cuerpo, que está Bueno, si me caminando. permiten algo muy personal. No, primero, un periodista no debe hablar de sí mismo y menos públicamente, pero creo que vale la pena. Yo me puse muy contento cuando tomamos conocimiento que Fernando Maletti viene a la diócesis Merlo Moreno. Nuestra diócesis este año, 2017, cumple 20 años, ¿no es cierto? Que pertenecíamos antiguamente a Morón. 20 años cumple. Bueno, ¿por qué yo me pongo muy contento cuando me entero de que Francisco designó a Maletti en Merlo Moreno? ¿Por qué? Y porque con Fernando Maletti fuimos compañeros de seminario. Ah, ¿sí? Sí, exactamente, en Villa Devoto. Por eso digo que yo el último año, yo hice el seminario menor, lo que sería el último año de secundario, suponete, lo hice en el Bunge. O sea, no terminé mi seminario menor. Pero estuve 4 años allá. Y en esos 4 años compartí con Fernando. Así que, bueno, nos reencontramos. Yo lo fui a visitar un par de veces cuando estaba como párroco en San Cayetano, de Maletti. Y bueno, después se fue a Bariloche a reemplazar a un amigo también, que es Rubén Frasia, Claro. también amigo y bueno, contemporáneo del seminario. Y Maletti, perdón Mario, también lo hemos hablado en alguno de estos programas, uno de los obispos que le está poniendo el cuerpo, como se dice vulgarmente, a la causa Francisco. Que Exactamente, no son tantos, exactamente. Y ahí veo la pregunta de cómo estás mirando vos, qué observación tenés sobre Bueno. este papado tan especial para nosotros. Bueno, primero la gran sorpresa y alegría, yo lo escuchaba cuando decía, bueno, es ese momento, ¿no? Inmediatamente me remonté a qué pasaba conmigo aquel 13 de marzo del 2013. Yo estaba trabajando en Telered, la empresa de cable, estaba trabajando en Mercedes, en Telered, y estaba en mi oficina trabajando, porque esto fue a primeras horas de la tarde, al mediodía, bien la hora exacta, no me acuerdo ahora. 3 de la tarde. 3 de la tarde, por ahí. Sí, yo estaba trabajando y escucho un griterío, ¿no? Escucho un griterío, es decir, del personal, digamos, de toda la gente. ¿Qué pasó acá? Entonces me voy para allá y estaban todos enloquecidos. Bergoglio es papa, Bergoglio es papa. Y, claro, medio me conmocioné porque, viste, no. Bueno. Así que a partir de ese momento, lo primero que hice yo fue llamarlo a Julio Meredith y charlar un poco este tema con él, ¿no? Y él me dijo, mira, Bergoglio tiene muy claro la iglesia que quiere. Tiene muy claro la iglesia que quiere. No va a desperdiciar esta oportunidad de ser papa. Lo único que tenemos que pedir es que Dios le dé unos años de vida lo suficiente como para esto. Bueno, eso me dio mucha tranquilidad porque ya Julio Meredith me estaba como adelantando el camino que yo esperaba. Yo estoy absolutamente identificado y convencido que inició, digamos, en una iglesia con 2000 años de vida, inició una etapa muy especial y yo diría como de
de reconvocatoria de muchísimos sectores que estaban o disgustados o distanciados, ¿no?, de una iglesia lejana, una iglesia no muy comprometida. Bueno, y Francisco abre las puertas, ¿no es cierto? Y es cierto, yo pienso esto, ¿no? Yo estoy orgulloso de acompañar a un obispo como Maletti, porque más allá que seamos conocidos de antes, pero si Maletti estuviera transitando otros carriles en esta etapa de su vida, yo no sé cuán cercano estaría yo. En realidad yo no estoy cercano a Maletti porque lo conozco de antes, eso ayuda, pero estoy cercano a Maletti porque, digamos, me siento plenamente identificado, ¿no es cierto?, con, digamos, con su trabajo en la diócesis, que a su vez está perfectamente, digamos, encuadrado en los postulados esenciales de Francisco, ¿no? Esta iglesia que salga a la calle, que haga lío, que se comprometa, ¿no es cierto?, que esté con la gente, y que esté con los pobres, con los que no tienen techo, con los que no tienen trabajo, con los que no tienen tierra, con los movimientos populares, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la iglesia que quiere Francisco, esa es la iglesia que quiere y por la cual trabaja Maletti. Bueno, para mí es un honor ser su vocero o jefe de prensa, digamos. Y bueno, en eso estamos y yo estoy, digamos, hay que rezar mucho para que Francisco tenga, bueno, muchos años de vida, mucha lucidez y siga marcando en la iglesia este camino, la verdad, que a mí me da muchísima alegría y tranquilidad, y escucharlo, bueno, es un fenómeno. Ahora, te pregunto otra cosa como hombre de prensa, ¿no es cierto?, que sos desde hace tanto tiempo. Fue notable, digamos, la adhesión generalizada de la prensa mundial con Bergoglio, al menos al principio, ¿no? Es decir, él ganó el primer round, lo ganó muy bien, porque veníamos de una situación con la prensa que era espantosa hasta, digamos, la renuncia de Benedicto. Digamos, Benedicto cobraba todos los días por derecha y por izquierda, pobre, es decir, no tenía paz. Y bueno, y los problemas que existían también eran reales, así que estábamos en la misma situación, decía un amigo mío, que los fumadores y los cazadores. Digo, cualquiera nos podía pegar sin ningún tipo de problema, era gratis. Ahora, Francisco gana el primer round, digamos, y los medios todos lo alaban y dicen cosas maravillosas, y yo decía, esto no va a durar, esto no va a durar. Efectivamente, empezó a cambiar, aunque fue un cambio paulatino, porque como se habían jugado tanto, me parece, ya no podían cambiar al otro día. Ahora, por ejemplo, yo miraba La Nación del día domingo, ¿no es cierto?, y veía que, digamos, el acontecimiento del 4º aniversario de Francisco, dividieron la página 6 en la mitad de la página 6 en dos cosas, ¿no? Ya hay dos posiciones, digamos, cosa que es cierta. Pero, digamos, una la de Spadaro, dice el Papa es hoy el gran líder moral del mundo, cosa que es verdad. Y la otra, la de Sandro Magister, dice gran parte de la iglesia se siente desorientada, ¿no? Es decir, le da lugar, la tribuna de doctrina le da lugar a las dos posiciones, siendo que esta segunda posición es sumamente minoritaria, aunque poderosa, y siendo que, digamos, en términos de hoy, tiene un fuerte espíritu destituyente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado con las dos operaciones de prensa que se hicieron, las dos operaciones que se hicieron en estos últimos tiempos, una fue sacar un ejemplar del Observatorio Romano trucho. Sí, apócrifo, trucho. Apócrifo, sí. ¿no es cierto? Y otra, poner afiches en la ciudad de Roma, da la pauta de cuál es el grado de virulencia que tiene este enfrentamiento de ciertos sectores, que evidentemente se corresponden con los sectores concentrados de la economía, etcétera, 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 respecto de Francisco, ¿no? Ahora, bueno, digo que merecería una reflexión, no sé, por lo menos yo esa... sí. Yo igual prometo, antes de terminar el programa, dedicarle un minuto al tema de las radios, porque es lo que el flaco, pues si no, como que seguimos de largo lo que el flaco tenía ganas. Yo digo el flaco. Nuestro amigo Ángel. Pero lo que pasa es que Francisco viene, me parece, que a sacudir la modorra. Es decir,
¿no es cierto? Rompe con todos los protocolos y con todos los moldes para alegría de gran parte, digamos, de los cristianos, los católicos de la Iglesia, y para preocupación también, digamos, lo que acá señala es decir, los obispos, digamos, es decir, los papas, los obispos, la jerarquía, digamos, de la Iglesia, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo le puedo decir? Alejados de la gente, con sus burocracias, es decir, y Francisco vino a plantear otra cosa, es decir, hubo cosas que fue alejando a la gente de la Iglesia, es decir, si vos, para hablar en concreto, ¿no es cierto?, si vos tenés, digamos, no sé, curas o obispos pedófilos y te haces el distraído y mirás para otro lado, y curas torturadores que han sido parte de la dictadura, pero digamos que iban a bendecir a los que iban a morir en la tortura, bueno, ¿qué clase de iglesia es esa? ¿No es cierto? Entonces vino Francisco a decir, no, esta iglesia no queremos nosotros. Y bueno, indudablemente que a más de uno molestó, pero bueno... aparte los intereses económicos. Y los intereses económicos, por supuesto. Este señor Sandro Magister fue el que difundió la encíclica que estaba con embargo periodístico, ¿no es cierto? Que se entrega primero a los periodistas acreditados, difundió antes de tiempo, antes de que saliera, ¿no es cierto? Y que dio lugar a las contestaciones de las petroleras norteamericanas, ¿no? Porque la encíclica hablaba de los combustibles fósiles que debían ser reemplazados, etcétera, claro, etcétera. Bueno, cuando atacó a las petroleras norteamericanas, pero el señor, digamos, que le entregó la información para hacer la operación fue Sandro Magister. Sí, sí. ¿No? Yo, es decir, a mí me parece que, digamos, como sintetizando, ¿no es cierto?, los mensajes muy, digamos, lúcidos de Francisco, yo creo que no debería haber un argentino, no me quiero ir al planeta, no debería haber un argentino que no lea Laudato Si. Tenemos la obligación todos los argentinos de leer Laudato Si, ¿no es cierto? Se puede comprar, se puede bajar la computadora, de internet, eso al alcance de todo el mundo, a leer, ahí está, digamos, para mí la clave del mundo que ve Francisco, ¿no es cierto?, cómo estamos, ¿no?, y hacia dónde vamos si no digamos, si no recapacitamos algunas cuestiones. Bueno, entonces, una de las grandes obras, es decir, cada mensaje de Francisco es realmente interesantísimo, pero Laudato Si me parece que es su obra maestra, por lo menos en lo que va de su papado. Así que bien, bueno, muy contento de 4 años, ojalá sean varios años más con Francisco. Y bueno, como dice él, ¿no?, hay que rezar por él pide, es decir, él pide eso del primer día, recen por mí, y bueno, hay que rezar por él. Vamos a seguir hablando del tema que te preocupaba a vos, que le preocupaba a Ángel Sáenz también, sobre el tema y sobre otro tema también bastante complejo que ya lo anunció al empezar el amigo Chiesa, que es el tema del Padre Farre. Pero vamos a escuchar un tema musical, un tema que canta Rally Barrio Nuevo, La Pomeña, ¿no es cierto? Así que si el operador nos hace el favor, lo vamos a escuchar un ratito. Porque vos planteaste el tema. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena pisando la luna.
el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Ojos negros se azulan, el sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia. La cara se le harina, la sombra se le arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Comienzo de espacio publicitario. When are you gonna come down? When are you going to land? How can I just let you walk? Todos los días, a partir de las 0 horas y hasta las 6 de la mañana, I can tell by your eyes that you probably te invitamos a compartir la trasnoche de Radio Plus. Una selección exclusiva de música que siempre querés volver a escuchar. Todos los días, a la medianoche. Trasnoche Radio Plus, Buenos Aires. Faenar Carnes. Venta directa al público mayorista y minorista de carnes, pollos, embutidos, achuras y cerdos. Productos de primera calidad. Avenida Mitre 2700 dentro del predio Maxi Consumo San Miguel. Hace tu pedido al 4455-4005. Faenar Carnes. Si de parrillada o pastas hablamos, en San Miguel hay un lugar para almorzar o cenar como en casa. El Rincón de Pepe. Parrilla y pastas caseras. El Rincón de Pepe, comidas para llevar. Abrimos de miércoles a domingos. Te esperamos en Ángel de Lía 1718, San Miguel. El Rincón de Pepe, parrilla y pastas caseras. Vivero El Jardín de Amelia. Todo lo que necesitas para tu jardín. Plantas perennes y de temporada. Macetas, cítricos, plantines, especies de interior y exterior. Tierra abonada, decoración. Atendido por sus dueños. Vivero El Jardín de Amelia. Constitución 2647. Barrio Parque, San Miguel. Consultas y pedidos al 4455-8997 y al 113-299-2310. Medicina y mucho más. El magazine de la tarde.
un programa repleto de información médica e información general, con la conducción del doctor Marcelo Padula y la colaboración de Silvana Smimo, jueves de 19 a 20 horas en Radio Plus. El rock tiene su lugar. Sábados, 18 horas, con bandas en vivo a puro rock and roll. Conducen Rodrigo y Chochi. Donde el rock se siente. A puro rock and roll se siente. Fin de espacio publicitario. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind, and sometimes I get nervous when I see it. Bueno, y continuamos en Generación Francisco. Estamos con el amigo Barbosa, acá del secretario de prensa del Obispado de Merlo Moreno. Y hay un tema que nos preocupa mucho, primero porque es un amigo, segundo porque es un cura muy comprometido y tercero porque también revela, digamos, el grado de impunidad con que está trabajando en este momento el narcotráfico en la Argentina. Y es el problema del padre Farrell, cura párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Cuartel Quinto Moreno, un hombre comprometido, un hombre que hace 10 años que está en ese barrio, que conoce perfectamente la zona, que la zona lo conoce perfectamente a él, y que ha estado vinculado junto al obispo Maletti, a los movimientos sociales, a los movimientos, a las organizaciones populares, y que ha tenido casi de la noche a la mañana que irse de su propia iglesia, de su propia parroquia, por las amenazas que ha sufrido de parte de la gente del narco. Entonces, te pediría que nos informes más acerca de lo que ha pasado y cómo ha sido esto. El lunes pasado, el 13 de marzo, el obispado emite un comunicado oficial, una carta, firmada por los dos obispos, el diocesano y el auxiliar, y el vicario general, el padre Fabián Sáenz. Y esa carta es muy clara, muy explícita, muy completa, de manera que no tengo mucho más para agregar, porque ahí se dice claramente que, tu presentación, introducción está perfecta, es decir, ese es Eduardo Farrell, ¿no? Un tipo, si hay inundación, el tipo está con los evacuados, tiene comedores, en fin, está bien, digamos, en la trinchera, digamos, y cuerpo a cuerpo con la gente. Esto está claro y es así. Y en la periferia de la periferia. Y en la periferia de la periferia, porque además... cordón urbano, en la periferia hasta de Moreno. Y claro, Cuartel Quinto es bien la periferia Moreno, porque hace unos metros más y ya te vas o a José Cepaz o a Pilar. Claro. Entonces... Y a las periferias de José Cepaz. Y a la periferia, o sea, es la periferia de la periferia. Entonces, en ese marco se desarrolla su trabajo de hace más de 9 años. En diciembre del año pasado, porque ahí en esa zona está muy entremezclado lo que es, uno dice narcotráfico y se imagina grandes toneladas, no, lo que nosotros preferimos llamar narcomenudeo, es decir, la droga que está en el barrio, ¿no es cierto? Entonces, y digamos, esto está muy mezclado también, porque hay bandas, realmente hay bandas, es decir, hay mafias, digamos, que no tienen porque es casi polirrubro la mafia. Tienen esto de la droga, digamos, la comercialización de drogas ilícitas, y hay mucho, por ejemplo, usurpación de terrenos que luego se ven de manera ilegal. Y esto hay que aclarar, porque una cosa es un grupo de familias que legítimamente necesitan su espacio para plantar su prefabricada, y esto es justo, ¿no es cierto? Otra cosa es el robo de terreno, usurpación, para después venderlo de manera absolutamente ilegal, ¿no es cierto? Entonces, en diciembre del año pasado, en una de estas maniobras de apoderarse de un predio, ¿no es cierto?, por parte de un grupo ahí de Cuartel Quinto, una banda,
Entonces, un militante social del movimiento Dignidad, César Méndez, aparece en defensa de la dueña de esa propiedad y se arma toda una trifulca, llaman a la policía, aparecen los patrulleros, esto como a las 10, 11 de la noche. Aparece los patrulleros, se arma el desparramo, eso es la cuestión, que en todo ese lío alguien dispara contra César Méndez y él muere. Por suerte tenemos una justicia en Moreno con el departamento judicial también como muy, muy activa, muy comprometida, trabajando bien, y rápidamente el homicida fue detenido. O sea, eso es importante también saberlo. Claro. El 22 de diciembre se hace una marcha del silencio pidiendo justicia. Todavía no estaba, al 22 de diciembre no estaba detenido el homicida. Claro. Al 22 de diciembre se hace una marcha del silencio que finaliza en la comisaría de Cuartel Quinto, la seccional, creo que la cuarta de Moreno. Donde habla el padre Farrell. Es decir, el padre Farrell participa de las marchas y movilizaciones y no lo hace allá escondido en el montón. El tipo pone la cara y va al frente, claro. ¿No es cierto? Entonces, habló ese día. Ese mismo día ya recibió una amenaza. En ese mismo momento, cuando termina la marcha y él termina de hablar, en ese mismo momento ya recibe una advertencia, ¿no es cierto? Donde le hacen ver que él estaba en algún lugar equivocado, digamos. Y después, en el verano, se fueron sucediendo algunas señales, ¿no es cierto? Hasta que ya en los últimos días, las amenazas fueron ya más claras, ¿no es cierto?, más precisas, y el obispo, creo yo, con buen criterio, como dice en la carta, por su integridad física, ¿no es cierto?, decide o cree que es prudente el traslado de parroquia. Entonces, el padre Farrell va a dar la última misa en su parroquia del barrio Mayor del Pino, en Cuartel Quinto, el domingo 26 de marzo, y luego irá al destino que el obispo disponga. Pero sí, estas amenazas se sucedieron de las más distintas maneras, advertencias, acoso, mensajes. Por ejemplo, se ha utilizado mucho tirar bolsas de supermercado con una piedra adentro para que vaya a donde la tiraron, adentro con textos hechos con recortes diarios. Es decir, fue una cosa, sistemática, clara, y tampoco, no es la función de un cura ponerse a enfrentar las mafias, del narcotráfico. El cura, tiene otra misión, ¿no es cierto? No le corresponde, combatir el narcotráfico. En todo caso, no solo Eduardo, sino toda la diócesis está trabajando muy fuerte en lo que es la prevención de las adicciones con los jóvenes. Claro. Esta es básicamente la situación. Hay una cosa que es cierta, se empieza a visibilizar una situación que, era desconocida para el conjunto de la población. Porque Así esto, es. evidentemente, señala que el caso que hubo en Tucumán hace 2 meses atrás no fue un suicidio, no fue una casualidad, ni un hecho aislado. Ni un hecho aislado. Ahora resulta que también sale esta semana el traslado, es decir, que el cura párroco de la Basílica de Itatis también se tuvo que ir al Paraguay, de la Orden de Don Oriones, lo pudieron sacar de ahí y llevarlo a otro lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba amenazado. Es decir, también tenemos sacerdotes llamados villeros que desarrollan su apostolado en las villas y también tienen que cambiar, se tienen que ir. Sí, le pasó a Pepe, al padre Pepe le pasó, pero no es el caso del padre Pepe, sino que es un caso que se va repitiendo con bastante asiduidad y que explica también que a algunos les pareció exagerado, ¿no es cierto? Aquella palabra de Francisco cuando dice que no se mexicanice la y frente a esto también uno se interroga, Carlos y Mario, con respecto a qué está pasando con la implementación de la emergencia frente a las adicciones. Claro. Porque evidentemente si se trata de una emergencia, y esta es una de las caras de la emergencia, debería haber una acción del Estado, desde sus distintos poderes y resortes, muy firme, tanto, como decía Mario, en la prevención, como también enfrentando concretamente, combatiendo el narcotráfico. Este flagelo, ¿no? Esta banda. Pero parecería que el decreto de emergencia fue
Para la foto, ¿no? Fue un decreto de emergencia, pero es decir, lo que no se ve es la implementación desde el punto de vista del Estado, Claro. porque ante una emergencia, cualquiera sea, una emergencia agropecuaria, una emergencia por una inundación, se ponen en funcionamiento todos los mecanismos del Estado que tienen que ver con el problema y se ponen a resolverlo. Se forma un comité Y recursos extraordinarios El- se también. forma un claro. comité de crisis. El Estado tiene roles y funciones indelegables, absolutamente indelegables, ¿no es cierto? Las ONG, la Iglesia, distintas organizaciones pueden trabajar en la prevención, en el deporte, pero la salud, la educación, la seguridad, combatir el narcotráfico, digamos, es decir, nadie puede reemplazar al Estado en esto, ¿no es cierto? Y bueno, yo, mi opinión personal, no veo ningún interés, no digo que no vea política, no veo ningún interés en esta cuestión. Para mí, mi opinión personal ya y política, el interés de este gobierno pasa por otras cuestiones. El problema es el pueblo que se arregle, Esta es mi mirada de Ahora, hoy. uno que ha visto, digamos, por vivir en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que ha visto el proceso, no la última fotografía. Cuando decíamos ya hace unos cuantos años atrás que se había entregado el segundo y tercer cordón urbano a las mafias, y a uno lo miraban como diciendo, "Uy, pero ¿de qué habla? ¿Qué está diciendo?", ¿no es cierto? Pero nosotros lo vimos esto. Y lleva, yo diría, desde el 95 a la fecha, que digamos yo pondría más o menos 94, 95, antes también, ¿no? Pero como una fecha donde empezó, digamos, a producirse este fenómeno, y hoy es una realidad. Hoy es una realidad que ha afectado, digamos, muchas cosas y que empieza, digamos, a visualizarse, digamos, cuando figuras como, qué sé yo, como un sacerdote, como un párroco, empiezan a tener que irse. Indudablemente que son estorbos, son obstáculos muy, muy fuertes, digamos, en los planes de la cosa ilícita, digamos. Y un cura es una presencia en la comunidad importante y fuerte. Pero Bueno, yo, no sé, me animo a decir que también hay digamos, otro componente que yo no lo despreciaría en el análisis. Yo creo que debe haber muchos sacerdotes que se dedican a la atención de adicción, etcétera, etcétera. Pero en Eduardo Farrell se da otra característica, que la hemos dicho, pero quiero resaltarla para que se note. Sir Eduardo es un hombre que se dedicó también a resolver el problema de la fragmentación social, el problema de la reorganización del tejido social de la Argentina, que donde está más afectado justamente es en las periferias, ¿no es cierto? Y es notable, pero digamos, si uno analiza lo que ha pasado, digamos, en todo el proceso, digamos, de la globalización que hemos vivido en los últimos 25, 30 años, ha sido un proceso de desmontar sistemáticamente todo tipo de organización popular. Todo tipo de organización popular ha sido afectada. Entonces, resulta que cuando alguien quiere regenerar la organización popular, es reprimido. Es reprimido de una manera, de la otra, y siempre, digamos, los que tienen digamos, preocupación por reorientar y resolver el problema de la fragmentación social, que fue provocado, que no fue, digamos, una causa natural, sino que fue provocado sistemáticamente. lamentablemente este programa no dura 6 o 7 horas. Sí, pero si durara 6 o 7 horas, realmente un tema apasionante lo que vos estás planteando. Y lo vamos a seguir planteando, lo vamos a seguir hablando, porque me parece que, digamos, que, a ver, este tema, digamos, de haber dejado el Gran Buenos Aires a la deriva, ¿no es cierto?, de haberse retirado el Estado del Gran Buenos Aires, también fue una forma de disciplinar a la sociedad. Es decir, la sociedad, digamos, urbana se quedó enrejada, pero también como una forma de disciplinamiento, porque el miedo también es una forma de disciplinamiento. Y yo creo que esto que está ocurriendo tiene que ver con eso, con el, digamos, conseguir incentivando el miedo. Y entonces no se hace a través del Estado, se hace a través de la ausencia del Estado, claro, o de una presencia. Y ahora muchachos, esto va de la mano también
con otra forma del disciplinamiento, que es a través del temor, el miedo a perder el laburo, ¿no? Claro. O sea, hay mucha gente que hoy se pregunta, ¿qué es preferible? ¿Que no me aumenten el sueldo o que me echen? ¿No? Y todos sabemos que pareciera que el plan de este gobierno es justamente mandar los salarios a la baja. No, yo decía con esta que, idea de que la Argentina es un país caro en dólares. Exacto, lo que decís vos, lo que estás diciendo vos, más lo que decía Carlos recién, tiene que ver con un modelo de país. Y entonces acá, hace muchas décadas que en la Argentina hay en pugna dos modelos de país. Uno, ¿no es cierto?, que responde al establishment, a los poderosos, a los millonarios, ¿no es cierto?, a los patrones de estancia, y otro, un gobierno, digamos, un modelo de país, ¿no es cierto?, que tenga como, digamos, principal preocupación a los trabajadores, a los pobres, los más humildes. Bueno, son dos modelos de país que vienen en pugna. En realidad, lo que decía Carlos recién, digamos, ¿qué otra finalidad si no fue destruir absolutamente toda organización popular? Fue la dictadura. Si esa fue la finalidad central. Ahí empezó. Entonces, ahí empezó, y estamos hablando de hace 4 décadas, ¿no es cierto? Entonces, y ahora, en democracia, digamos, estamos viviendo distintas, digamos, como vaivenes. Y en este momento, por el voto popular, cosa que yo todavía no salgo de ese asombro, por el voto popular hemos puesto en el gobierno un gobierno que representa claramente los intereses de ese sector que hace 4 décadas se impuso por las armas. Hoy no necesitó las armas. Hoy no necesitó. Pero es directamente proporcional, esa decisión es directamente proporcional a la desorganización del pueblo. Es decir, porque cuando las organizaciones populares son fuertes, si no pasan esas cosas, pasa exactamente lo contrario. Ahora, cuando, el pueblo se transforma en masa, entonces pasan estas cosas. ¿Y cómo es la transformación de un pueblo en masa? Cuando no tiene organización popular. Y si no tiene organización popular, no tiene poder. Bueno, esto es lo que desgraciadamente... Y no tiene rumbo. Eso es lo que desgraciadamente está ocurriendo. Y entonces aquellos que intentan, digamos, de alguna manera, parar esa situación, y bueno, son reprimidos. No son reprimidos al estilo de la dictadura militar, sino al estilo de ahora. ¿Tenemos alguna comunicación para saber qué va a pasar con los maestros? Sí, estamos comunicados, a ver si lo podemos sacar al aire, con Omar Palma, secretario gremial de SUTEBA. ¿Me escuchás, Omar? Sí, te está contestando. Hola, Omar, ¿me escuchás? Sí, te está contestando. Se escucha. Estamos ahí con un tema técnico, a ver. A ver, Omar, a ver si nos escuchamos. ¿Me escuchás? Hola. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla con él. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bueno, estamos en FM Plus al aire, a ver si podemos escucharte un poquito mejor. Vamos a probar una vez más. A ver ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí está, sale un poquito mejor. Omar, bueno, hace un ratito nomás estuvieron llegando de la Ciudad de La Plata, hubo una nueva manifestación donde estuvo, bueno, obviamente SUTEBA y los distintos gremios docentes que están reclamando ya desde hace varios días, tanto al gobierno nacional como al gobierno de la provincia, por, bueno, mejoras salariales, por mejores condiciones de trabajo. Contanos cómo fue lo de hoy en la gobernación de La Plata. Hoy fue un día impresionante, realmente. Es un día, yo lo calificaría como un día de unión. Este gobierno lo que está haciendo es unir a diferentes pensamientos políticos, porque UDA, SUTEBA, AMET, tenemos muchas diferencias. Sin embargo, estamos muy unidos porque tenemos bien en claro quién es el enemigo en este momento y a quién tenemos que atacar. Hoy fue una demostración real de unidad. Me llamaba mucho la atención
cuando nuestro dirigente Roberto Baradel preguntaba, levanten la mano, quién está de acuerdo con la propuesta del gobierno. No había nada, ni una sola mano levantada. Levanten la mano quién está de acuerdo con seguir las medidas de fuerza, rechazar la propuesta, y era toda la plaza levantó la mano. Esto quiere decir que los docentes estamos con las manos arriba, con el puño bien en alto, para vencer esta injusticia que se está cometiendo con la educación. La educación es una educación pública, y nosotros estamos peleando por eso, para que la educación siga siendo pública, que siga siendo gratuita, que nuestros pibes puedan estar en las escuelas en mejores condiciones. No es solamente por salario, es por infraestructura. Nosotros acá en Moreno tenemos graves problemas de infraestructura, y estamos luchando justamente por eso, para que se destine el dinero que se tiene que destinar a la educación. Ni un peso más ni un peso menos, el que está pautado legalmente para educación. Omar, no pedimos otra cosa. Mientras se dan estas movilizaciones muy numerosas, con una gran adhesión también al paro por parte de los docentes, la mayoría de los grandes medios de comunicación invisibilizan ese movimiento, esa protesta, esa unidad de los docentes. Entonces mucha gente todavía no entiende, no sabe, se pone de una vereda de la otra. ¿Cómo le podemos explicar al vecino común, al papá, a la mamá, bueno, qué es lo que está pasando y qué es lo que están reclamando los docentes? Nosotros tenemos una forma de explicar muy particular. Nosotros hablamos con los padres y le estamos explicando que no es la lucha no es solamente del docente, la lucha es de la comunidad, que ellos tienen que defender la escuela pública, porque no vienen por el docente en sí, vienen por la escuela. Este sistema que nosotros tenemos de educación pública es prácticamente único en Latinoamérica. Si no vamos muy lejos a Brasil tiene cada 50 kilómetros una escuela pública. Nosotros la tenemos en el barrio, podemos tener 2 escuelas públicas, y esto es lo que quieren atacar. La educación no está pensada para el pueblo, o por lo mejor dicho, ellos no quieren pensar una escuela popular, una escuela pública, quieren una escuela distinta, y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Estamos luchando por una educación pública y gratuita. Bien. Sabemos que esto implica una inversión, y si implica inversión, el gobierno aparentemente no está dispuesto a hacerlo. La escuela hay que garantizarla, y es deber del gobierno nacional garantizar. Fíjate qué cosa rara, ¿no? Paritaria nacional, donde discutimos todo lo que tiene que ver con el sueldo y todo lo que tiene que ver con infraestructura a nivel nacional. Está encerrada, no tenemos ministro a nivel nacional, no tenemos nadie que dé la cara, responsable del gobierno no tenemos para que nos den respuesta acerca de lo que está sucediendo. Las declaraciones y anuncios de la gobernadora del otro día fueron también muy polémicos. ¿Qué análisis hicieron ustedes sobre esa contrapropuesta, por así decirlo, por parte del gobierno provincial? Es un bochorno lo que hizo la gobernadora, nos toma el pelo, nos pone trabajador contra trabajador. De acá en Moreno, puntualmente, muchísimos docentes que no estaban adheridos al paro, hoy se adhirieron por este soborno puntual que hizo, esta extorsión. ¿Cómo se va a ofrecer un dinero extra para los docentes que están en las aulas? Está poniendo a trabajador contra trabajador. Es bochornoso, no tiene calificativo, indignante para mí, indignante. Bueno, Omar, ¿cómo continúa esto ya para ir cerrando? ¿Cómo continúa la lucha? ¿Cómo se están planteando ustedes desde SUTEBA y desde los otros gremios docentes continuar los próximos días? Mañana tenemos otra medida de fuerza, un paro con movilización, pues sería un paro activo con movilización en cada una de las comunidades. Llamaron a una reunión de paritaria para el día lunes, hoy también llamaron, pero dentro de lo que es la conciliación obligatoria. El gobierno es juez y parte en esto, por lo tanto no puede dictar conciliación obligatoria. La gobernadora está diciendo que hay un juez que da lugar a esto. En realidad hay otro que la suspendió. Entonces, que se pongan de acuerdo qué es lo que sucedió.
Nosotros ahora estamos con esta medida de fuerza para mañana, vamos a hacer marchas en el distrito, vamos a ver cómo nos organizamos, dónde vamos, con la comunidad, vamos a invitar a la comunidad toda. Bueno, estamos en esto, y día a día, minuto a minuto es esto, no hay mucho, de minuto a minuto. Bueno, Mar, mucha suerte en esta lucha de todos los días, como bien decís. Y bueno, y seguimos comunicados. Gracias por la comunicación y por contarnos a nosotros y especialmente a la audiencia qué es lo que está sucediendo hoy con el conflicto entre el Estado y los docentes. Te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad para poder transmitirle a la comunidad nuestro sentimiento y que estamos al servicio de ellos también, obviamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y con esto ya nos vamos porque ya nos pasamos de la hora del programa. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves a las 18 horas en Generación Francisco. Chau. Comienzo de Espacio